Bueno, el día de hoy es viernes y como cada viernes ya sabe, tenemos nuestra sección de análisis político jurídico con el licenciado Armando Malpicavides, que ya está aquí, llegó muy temprano y a quien saludo con gusto. Armando. ¿Qué tal, Evaristo? Muy buenos días. Buenos días, Armando. Pues cuántas cosas han estado pasando que son tema objeto de esta sección, y una de ellas, algo que nos llamó mucho la atención, es lo que dijo el presidente de México, que dijo, no puedo ser irresponsable, me vaya a morir, y qué va a pasar con este país que está en plena transformación. Entonces, ahí les dejo ya mi testamento político, y eso de pronto a todo el mundo sacudió y dijo, ¿testamento político? O sea, aún con AMLO y sin AMLO, habrá directrices que seguir. Caray, se dice que ya antes hay personas quienes han querido, o gobernantes que han querido hacer esto, y esto pues llama a preguntarnos qué tan legal es esta situación, que sin duda es una probabilidad que puede ocurrir. ¿Qué es eso del testamento político, Armando? ¿En qué se basa? ¿Qué tiene de fundamento legal? Y podríamos ver algo como que nos dicte un presidente que ya no esté, ¿qué se debe hacer? Bueno, en primer lugar hay que decir que en la ley no existe tal testamento político, o sea, como tal. Ya hemos hablado aquí en diferentes ocasiones del testamento, quién hace el testamento, cómo son las características de un testamento, incluso hasta se entrevistó a algún notario de Cuautla. ¿Y que es deseable hacer el testamento? Por supuesto. Entonces, pero en sí, testamento político es como alguna cosa, como un legado, es una manifestación de un jefe de Estado o gobernante, donde se recomienda a sus compatriotas o adeptos determinadas normas para la prosperidad o bienestar del pueblo, ¿me explico? Claro. Para que no claudiquen, para que, de acuerdo al, al predominio del corriente internacional, etcétera. Pero es como una carta de buenas intenciones, ¿me explico? Y no es exclusivo de Andrés Manuel. Entonces, ha habido diferentes políticos, desde Lenin, por ejemplo, cuando ya se vio muy enfermo él, como en 1923, digamos, dejó ahí un documento, digamos que lo tomaron también como testamento político, en donde daba ciertos lineamientos y ciertas sugerencias al Comité Central del Partido Comunista, diciendo que sugería que ya no fuera nada más una persona la que llevara la rienda, sino que fuera una especie de triunvirato, y ahí se refiere a Stalin y a Kamenev y a otro canijo por ahí que no recuerdo su nombre. Y resulta de que cuando él muere en 1924, por ahí por el 21 de enero, es ratificado este canijo del Stalin en mayo. Entonces, y nunca aparece el testamento porque lo tenía su esposa de Lenin. Y ya lo fueron sacando hasta que muere Stalin en el 53. Y obviamente que Stalin, todos sabemos que fue un dictador, ¿no? O sea, a esos canijos que estaban en el triunvirato, pues los elimina o los manda a matar. Bueno, ya tenemos aquí, vinieron a matar a Trotsky aquí en 1940. Sí, aquí en México. Es decir, ese es un caso, ¿no? Hay otro también de Fidel Castro. Él hizo una proclama en el 2006, en donde dijo que su estado de salud ya era, pues, grave, o tenía que estar en reposo, etcétera. Y dice, le manda un documento al Partido Comunista también, y a la Asamblea General del Pueblo, en donde le dice que debido al estado en que se encuentra, que provisionalmente se va a hacer cargo del gobierno su hermano Raúl, digo, para que quede acá entre nos, por decir, entre familia, ¿no? Uh-huh. Y dan unas recomendaciones para que a ciertos políticos, a un primer ministro, un ministro y un canciller, les encarga determinadas tareas. Pero definitivamente que cuando llega al poder Raúl Castro, pues desmantela el famoso legado de Fidel Castro y tan. Entonces, en la práctica eso no funciona. Realmente el poder lo ejerce el presidente en turno, o salvo el caso, por ejemplo, Plutarco Elías Calles, el famoso maximato, cuando asesinan a Obregón en el 28, ¿verdad? Entonces se nombran 3 presidentes, el primero que es el Emilio Portes Gil, que es 2 años, otros 2, Pascual Ortiz Rubio, y el último Bernardo L. Rodríguez, me explicó, cuando ya entra el general Lázaro Cárdenas, que todos mis respetos para ese señor. Entonces, pero ahí lo que se hace es un maximato. ¿Por qué?
porque se consideraba a Plutarco Elías Calles como el jefe máximo de la Revolución Mexicana. De ahí viene el nombre de Maximato. Entonces, pero termina expulsándolo del país porque lo quiso manejar Plutarco Elías Calles al general Lázaro Cárdenas y le dice, ¿sabes qué? Ahí te ves, y que lo manda para fuera del país. Entonces, en la realidad, no existe eso del testamento, o sea, no se aplica. El que llega a la presidencia se olvida del sucesor. O sea que hay dos momentos entonces. El primero, pues no es un ejemplo o un tema aislado, esto que o intenta el presidente de México, López Obrador, con dejarnos su testamento. Esos personajes que mencionas, pues sí, también. Claro. Sí, por eso. O sea, sí se puede dar ahorita la realidad que tenga él un testamento, pero no se va a hacer realidad de que lo aplique el que quede. Exactamente, o sea, ha pasado que han dejado esa intención, pero no les han hecho caso. No, aquí en este caso, por ejemplo, pues ni Dios lo mande que se muriera el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, de verdad, te lo digo, porque imagínate, bueno, no me quiero ni imaginar. Entonces, ¿qué pasaría en el país? Si así sabe Dios cómo está la cuestión. Ahora imagínate que se están peleando por el poder ahí. Sí. Todos los, ¿cómo se llama? Sus correligionarios, ¿no? O sus gentes más cercanas, ¿no? Claro, por eso causó extrañeza, porque pues no es, en principio, pues no es legal, ¿no? No, por supuesto que no. Vamos, o sea que, valga la redundancia. Si estamos hablando de un testamento político, pues eso tiene que ver con la política, ¿no? Así es. Y obviamente que los políticos, en la mayoría de los casos, ya lo hemos comentado acá, siempre quieren trascender. ¿Me explico? Y entonces, y a través de la historia se ha visto que el hombre trasciende por dos cosas: por la virtud o por el pecado. Y entonces, yo quiero creer que Andrés Manuel es muy virtuoso. Bueno, pues... Bueno, es que más nos conviene en el país que así sea. Eso sí, de que nos conviene. Pues claro, por eso. Porque pues a nadie le conviene un presidente que no sea buen presidente. Ahora, qué interesante que el presidente de México tenga esta visión tan particular de gobernar, de creer que realmente está transformando al país y que la obra no estará acabada sino hasta que pues se den ciertas condiciones. Una de ellas sería, creo yo, el que se acabara con la corrupción, que no vemos que se avance mucho en esto, pero él cree que sí, ¿no? Bueno, es que todo, mira, en la política, hablando claro, no es como cuando llueve, que el agua va escurriendo de arriba hacia abajo, como en una especie de piramidal, ¿me explico? En la política no, porque el que de arriba dice una cosa y el de abajo ya como lo hace como a su modo, y el que sigue igual, y ya el de abajo ya ni se da cuenta de nada, pero el de arriba no se da cuenta. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque muchas veces los que tienen alrededor lo cooptan. Incluso agentes que son más preparadas, que tienen mejores ideas, no los dejan acercarse al presidente. Ese grupo cercano a él que lo coopta, pero él no se da cuenta. Y no nada más se trata de este presidente, se trata de gobernadores, de presidentes municipales, o sea, los clásicos cortesanos, pues, ¿va? Vulgo los barberos, los que sacan provecho del gobernante, ¿me explico? Llámele como quiera, ya sea económico, político, coloca a mi hermano, coloca a mi pariente, coloca a mi querida, o sea, las obras, todo eso es una porquería, la verdad de las cosas. Y a veces el gobernante pues, no se da cuenta. Esa es la meritita verdad. Y eso es lo malo, que no se dé cuenta. Y ya cuando se da cuenta, pues ya se acabó su periodo. Pues, ¿no? Es que no funciona así, te digo, en la política. O sea, no es como que yo eche una cubetada de agua y ahí se viene resbalando hasta que llega hasta lo último. No, pues no es así. No es como el 2 más 2, ¿no? No, esto no es matemático. Aquí es como el cuento ese que no le decían al rey que iba desnudo, ¿verdad? Hasta que un niño dijo, pues va desnudo, ¿no? Y todos lo veían, pero no se lo querían decir. Exacto. ¿No? Exacto. Y eso es lo que está pasando ahora con el presidente de México. Pues ojalá ahora ya se metió en otra, compañero. Ahora dice que vamos a ponerle una pausa a la relación con otro país. España? Ajá. Bueno, pero realmente yo al presidente... ¿Cómo ponerle una pausa? Pero el presidente realmente, pues yo lo entiendo, porque trae tantas cosas en la cabeza que a veces pues lo sacan de balance y pues deja hacer algunos comentarios así muy a la ligera, pero que realmente pues a nadie le conviene, como a nosotros como país, pues cortar relaciones o pausar con España, por supuesto, ¿me explico? Así Hay muchas inversiones de España hacia acá, nos unen muchas cosas con los españoles, bueno, hasta los nombres y los apellidos. Claro. Y la sangre también, porque somos mestizos nosotros. No, definitivamente. Por o sea, suena somos raro indios, pero también tenemos sangre española. Y sin los duda, españoles también fueron dominados por los árabes, o sea...
que es un verdadero relajo, pues, para que me entiendas. O sea, no hay razas puras. Claro, sin Hay duda. pura raza. Eso sí, eso sí. Bueno, regresamos al tema entonces. Este asunto del testamento político no deja de ser algo que llama la atención, sobre todo con este gobierno que tenemos de tales características que asegura estar transformando al país y que no quiere dejar esta tarea inconclusa. Y ya vimos, como ha dicho Armando, que esto no es privativo de nuestro presidente, No. sino que es un tema pues de la Histórico. manera histórico y de la manera en que cómo vemos las personas, las cosas, el gobierno, lo que queremos, ¿no? Otro político de trascendencia, el famoso Mao Zedong, pues él fue la famosa revolución china, todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué cosa pasa? Que también él no terminó de implementar la revolución cultural. Y él dentro de sus legados dice que se debe de terminar con la revolución cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Total que cuando llegó el otro, Xiaoping, no sé cómo se llaman, ya ves que tienen nombres bien raros, pues no, al contrario, abrió la economía de mercado, ¿me explico? Y hace Así cuenta, es. o sea, todo Y tenía se- centralizado Mao, ¿no? Y se volvió un Y- monstruo China. Exactamente, pero es decir, y el legado de Mao a un lado. Entonces, no se cumplen las cosas, porque el gobernante en turno, pues ese gobierna de acuerdo a su real saber y entender, claro, tratándose de apegar a una norma que por acá, por ejemplo, acá hay una constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Así Como es. la constitución que han de tener los chinos, como la de Cuba, como la de diferentes países, pues va, pero siempre tiene que ver la autodeterminación de la persona que está al frente del gobierno. Claro, y como hemos visto también, este testamento va dirigido a sus cercanos, no es lo hemos visto en esos ejemplos que el pueblo no participa. Normalmente no, porque bueno, no es un testamento del pueblo, es un testamento, por ejemplo, Quiero decir que el pueblo diga, pues eso es lo que quiere, nosotros abonamos, apoyamos no. a que se continúe, No. ¿no? No Mira, es así, no hay- tiene participación. No, hay un documento muy importante que yo la verdad no lo desconocía. En 1969, en un festejo de un aniversario de la Revolución Mexicana, 20 de noviembre, invitaron al general Lázaro Cárdenas a Irapuato. Y entonces dijo un discurso ahí. Y la verdad que si lo leemos, quiero decir, yo ya le eché una leída o dos, la verdad que te quedas asombrado porque, no obstante que él fue presidente de 34 a 40, cuando la famosa expropiación petrolera en el 38, pues todos nos acordamos, ¿no? Entonces, habla de diferentes cuestiones, por ejemplo, que el capital sigue estando en manos de extranjeros, que los mexicanos, hay unos malos mexicanos que son prestanombres y que no se preocupan por las clases protegidas, etcétera. A ese discurso le dieron un trato como de testamento político del general Lázaro Cárdenas. Okay. Pero realmente es asombroso porque él diserta sobre la política nacional, no obstante de que ya pasó su tiempo, porque él fue presidente anteriormente, pero estaba en el gobierno Gustavo Díaz Ordaz. Claro, no lo invitó Gustavo Díaz Ordaz, lo invitó el gobernador de Guanajuato y el, ¿cómo se llama? El municipio de, ¿cómo se llama? De Irapuato. Entonces, pero es un documento que es amplio y que a lo mejor ahorita pues no lo podemos comentar para hacer ciertas apreciaciones, pero también hace una referencia al movimiento del 68. Es un documento bien importante. Entonces, y que lo da una persona pues que fue estadista, que sabe de la política, ¿me explico? Claro. Y entonces, en otra sección que vamos que se acomode, ya lo comentaremos, pero lo que te quiero decir que también el general Cárdenas tuvo una especie de que la gente lo tomó como testamento político. Así es, qué interesante. Pues gracias, Armando. Sin duda ha quedado claro que pues el presidente de México puede dejar los testamentos políticos que quiera, Claro. pero pues ya quienes queden a cargo se van a responsabilizar de saber y qué hacen, ¿no? Pues, Además de que ya medio se ventiló, ¿no? De que en su testamento pone al secretario de Gobernación a cargo. No es que lo ponga él, es que la Constitución Federal establece que cuando Pero él sugiere que se quede el secretario de Gobernación para organizar No, a ver, no. Ahorita hay dos periodos que marca la ley cuando la falta absoluta del presidente, que es en los primeros 2 años y después de los últimos 4.
O sea, son dos hipótesis. En la primera, se tiene que convocar al Congreso de las Cámaras para que se constituyan en colegio electoral y saquen la convocatoria, pero provisionalmente asume el gobierno la cabeza el secretario de Gobernación. Exacto, Entonces, exacto. Pero no porque lo quiera así el presidente. Eso dice la ley. Correcto. Después, en el otro periodo, ya no es igual. O sea, ya no es igual que en el primero, porque el colegio electoral tiene que sacar una convocatoria, tiene que nombrar un presidente interino y además el sustituto, cuando se lleven a cabo las elecciones para tal efecto. Entonces, pues, bueno, estamos hablando de suposiciones, porque eso ya no se puede dar, porque ya está en el otro supuesto, ya tiene más de 2 años. Así es. Aquí nada más, lo que reza la Constitución es que se siga más o menos el mismo procedimiento y ya el Congreso nombra al sustituto. Ese es el punto, pero en automático, faltando el presidente, que ni Dios lo mande, en automático entra el secretario de Gobernación. Y no es porque se trate de este canijo de López, ¿no? ¿Cómo se llama? Adán. Sino porque así puede ser Pedro, Juan, o Pablo, Isaac, quien sea. Así lo dice la ley. Exacto. Ahí nada más hay que puntualizar. Perfecto, pues muchas gracias, Armando, por hacer luz sobre este tema. Ya hablaremos de otros, como dices, que también están relacionados y que son importantes por la trascendencia que tiene para la política del país. Pues que tengas buen día. Muchas gracias, Evaristo.